lograr de ese pueblo de Chile. Que quieren es que el país y a la gente le vaya bien. Que se crean entre los cubanos en el exterior la preocupación, el interés del mundo. Cómo lograr de ese pueblo de Chile. Que quieren es que el país y a la gente le vaya bien. que se crean entre los cubanos en el exterior La preocupación, el interés del mundo. Caramba, yo pensé que se estaba escuchando. ¿Y ahora se escucha o no? A ver si me responden, señores. Esto lo voy a tener que editar. A ver, ¿se oye o no se oye ahora? ¿Se oye o no se oye? Ahora se oye, qué bueno. Bueno, les estaba diciendo bienvenidos al programa. Qué bueno, he estado desvinculado por un tiempo. Desde la mitad de la semana pasada estuve haciendo otras cosas. No es que a mí no me guste hacer el programa. Yo sé que tengo un deber con los miembros, la gente que contribuye con nuestro programa y que nos ayuda mucho. Hemos perdido 2 miembros y entiendo que la situación económica se hace un tanto difícil. Estamos viendo una guerra en el contexto iraní que se las trae y estamos viendo que el presidente que prometió los precios más bajos de la gasolina, el mismo que prometió que no había ni una guerra, recordemos que Obama dijo que él no iba a iniciar, que no, él no podía promover que él no iba a iniciar ninguna guerra, pero que no iba a iniciar ninguna guerra estúpida. Bueno, llegó a decir, el presidente Trump llegó a decir que él no iniciaría ninguna guerra. Y ya vamos por la guerra a los 12 días, la operación en el caso de Maduro, operaciones también contra otras en otros momentos, y la última es esta guerra con Irán, en la cual no hay manera, señores, no hay manera de creer este cuento de la amenaza inminente iraní, y la explicación que da Rubio todavía es más difícil de tragar, porque la explicación que da Rubio es, yo no sé por qué alguien me dice que está en inglés, alguien ahí, estoy hablando, yo estoy hablando en español. Dígame, contésteme si estoy hablando, está bien. Bueno, señores, yo no sé si algo está pasando que está saliendo en inglés, me dicen ustedes. Bueno, hay una súper etiqueta de Rubén Águila que nos hace la primera donación de $10. Pero lo que estamos hablando es que la explicación que dio Marco Rubio sobre la guerra en Irán es una explicación que podemos decir olímpica, salida totalmente del derecho internacional. No hay manera de pararse allí para nada. Y es que dice que Israel ya se sabía, que Estados Unidos sabía que Israel iba a atacar Irán
porque ven una oportunidad especial de acabar con ese régimen, lo cual no está concebido en el derecho internacional, que un país se comprometa a cambiar el régimen de otro. Eso no le toca a ningún país. Ese tipo de intervención está prohibida explícitamente por el derecho internacional. Y entonces, ¿qué dice? Que como sabía, Rubio dice que como sabía que Israel iba a atacar a Irán, entonces, y que Irán iba a responder y iba a afectar a aliados norteamericanos, incluyendo el propio Israel, entonces ellos dijeron, dice un Rubio, como Israel va a atacar de todas maneras, cuando lo ataquen, entonces vamos a nosotros a atacarlo con los israelíes desde el inicio. Como si esa fuera la única opción que tiene la gran potencia que representa a los Estados Unidos, miembro del Consejo de Seguridad, la fuerza armada más poderosa del mundo, el principal aliado de Israel, eh, miles de razones para decirle a Israel, mire Israel, esto no te lo vamos a permitir, no vamos a ir contigo en esta acción que además es perjudicial para ti mismo y para nosotros. Nosotros no queremos iniciar otra guerra. Aquí, al contrario, yo lo que creo es que Rubio le quiere echar la culpa a Israel de una decisión que también tiene raíces importantes en los Estados Unidos. Aquí hay un deseo de distraer con una guerra exterior de los problemas internos que están saliendo y tratar de prolongar la distracción en la expectativa de que la economía en algún momento empiece a recuperarse. Van a sacar al presidente de la Reserva Federal, porque ya Trump dijo que no lo va a renovar en el cargo, y que el que venga de nuevo baje las tasas de interés, eso ayude a reactivar la economía. Esa es una de las variantes. Y el otro tema es que está pendiente ahí, tocando la puerta todos los días, que es los archivos de Epstein. Y el número grande de gente con poder en los Estados Unidos, que era con los cuales Epstein se relacionaba, de la clase política y de los que están en el poder hoy, que son fundamentalmente la mayoría republicanos, y que eso tendría un impacto importantísimo por la información que está saliendo sobre la degradación moral y la manera en que se comportan estos sectores de la élite norteamericana. Déjenme ver a los temas que estábamos hablando. Estábamos hablando de la guerra con Irán y la distracción que hay con eso y el argumento tan falto de algún tipo de credibilidad, porque los países que dicen que son promotores de la democracia, del Estado de Derecho, de la paz mundial, una causa extremadamente loable, uno se pregunta en qué medida practica lo que predica. Y esta administración, con este secretario de Estado, está arruinando la reputación norteamericana. Y frente a esta situación de guerra, yo creo que hay que nombrar a países que están actuando con tremenda dignidad. Y en ese sentido, quiero llamar como un punto importante la actitud que ha tenido el gobierno de coalición progresista del presidente español Pedro Sánchez, en el cual ha sido rotundo en su declaración de no a la guerra y diciendo que puede que el mundo haya cambiado, pero los principios y los valores a favor de la paz, las personas decentes los mantienen. Y la idea de que vivimos en un mundo en el cual al que le dé la gana va y lanza un ataque al margen de cualquier ley contra otro país, por malo, por criticable que sea el régimen de los ayatolás, yo no voy a ser el que lo va a defender, y lo llevo criticando aquí desde años. Yo no tengo nada en común, y me parece que es justo criticar los sueños islamofascistas de organizaciones como el Hezbollah, como el Hamas, que quiere tener un califato mundial, como las cosas que se han ido practicando en el propio Irán, el maltrato a las mujeres. Pero que no venga aquí nadie con el cuento que fue esta intervención o esta guerra, este bombardeo que le ha costado la vida a miles de personas
incluyendo a 160 niñas, que yo no creo que haya sido el objetivo matar a 160 niñas, pero esto pasa en la guerra. Tú no empiezas una guerra por razones ligeras y entonces esperas que nada de esto va a pasar. Por el contrario, aquí lo que ha estado ocurriendo es que se ha lanzado una guerra totalmente injustificada, fuera del derecho internacional totalmente también, y estamos viendo los resultados de lo que está pasando. Y obviamente Irán está contestando. No es que, y no ha contestado también acorde a las leyes de guerra, y ha estado lanzando ataques contra aliados de Estados Unidos que no habían participado en la agresión original, y está tratando de hacer una guerra de largo plazo. Obviamente, porque en una guerra de uno por uno, Irán perdería. Y entonces lo que está tratando es de construir una capacidad disuasoria para la próxima o para esta misma. Y los costos en términos, por ejemplo, de una democratización de Irán, de un avance en la apertura política que pudiera producirse ahí, porque ha habido momentos en los cuales en Irán ha habido mejores gobiernos que el actual. Y, por ejemplo, el gobierno de Hassan Rouhani, en el cual estuvo de ministro de Relaciones Exteriores un graduado de la Universidad de Denver, donde yo estudié, y que he conocido gente que estudió junto con él, que era Javad Sharif. Todo eso se buscaron acuerdos, se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos, Alemania, los otros 5 miembros los 5 miembros del Consejo de Seguridad, más Alemania, con Irán, y durante ese tiempo se establecieron inspecciones in situ en las cuales no se detectó en ningún momento violaciones del acuerdo nuclear que lo había firmado la administración Obama. Y por este sesgo a favor de la guerra, que a veces hasta se nota en la discusión misma pública, se abandonó ese acuerdo que logró mucho más sin iniciar una guerra, sin desprestigiar a los Estados Unidos, y el propio Trump salió de ese acuerdo que ahora hubiese expirado y hubiese negociado de nuevo con garantías de seguridad, etcétera. Y lo que se ha producido es una guerra de proporciones importantísimas. Y estamos ante una situación en la cual hasta aquí mismo en California había una alerta ahora de que pueden utilizar drones o que pueden utilizar aliados en las Américas, los carteles de México, lo que sea, y que pueden realizar un ataque a este país gratuito, porque esto no era necesario de iniciar esta guerra, ni era, es simplemente que el primer ministro Netanyahu tiene un escándalo de corrupción. Cuando pierda las elecciones lo van a juzgar. Israel tiene un sistema judicial que lo puede meter a la cárcel, y él hace todo lo posible para que no haya una situación en la cual haya una elección normal. Él está haciendo todo lo posible por salvar su pellejo. No es responsable ni siquiera con la seguridad nacional de Israel. Y del otro lado hay en Washington un presidente también dispuesto a manejar el tema de la guerra para manipular asuntos de política interna. Esto a mí me parece que es importantísimo notarlo. Yo no sé, hay gente ahí que están hablando de que si no les gusta eso de Sánchez, que si no les gusta esto del gobierno de coalición. Yo creo que España ha hablado con esta decisión de no a la guerra y de denunciar lo que está pasando y no permitir el uso de las bases en su territorio para esta guerra, ha hablado por la conciencia de la humanidad. Y señores, miren, no hablemos más tontería de que el que esté a favor de esta posición de Sánchez es una persona que está a favor de los ayatolas. Sánchez lo explicó que él no está a favor de los ayatolas. España ha condenado las acciones de los ayatolas, ha condenado la represión que hubo recientemente ahí en Irán. Sobran las declaraciones de movimientos y partidos socialistas y socialdemócratas de condena, y gobiernos que no han tenido el nivel de compadrazgo que ha habido con las inversiones en la época del Shah y en la época de la Revolución Islámica. Sobran los movimientos socialdemócratas que han tenido esa postura, y del propio Partido Socialista Obrero Español y de la izquierda
a la izquierda del PSOE. Lo que se trata es de un mínimo de coherencia en el cual usted se tiene que oponer al uso indebido de la guerra fuera de las dos condiciones que plantea la Carta de las Naciones Unidas. Artículo 51, en legítima defensa, autodefensa ante un ataque que incluso pudiese incluir un ataque inminente, pero muy, hasta el cuento que metió Marco Rubio es intragable, señores. Esto de que, miren, la amenaza va a ser inminente porque Israel va a atacar, lo digamos nosotros o no, y cuando ataque Israel nos van a atacar a nosotros. Entonces la amenaza es inminente. No, la amenaza primera inminente a la cual habría que atajar es que Israel no debe atacar a Irán, punto. Esto no es ni muy complicado, ni mucho menos. Aquí está la ley, se contrasta los comportamientos de los actores con la ley y se sabe quién está actuando bien y quién está actuando mal. Entonces, la posición de no a la guerra del gobierno español yo creo que es digna del mayor reconocimiento de toda la humanidad decente en este mundo. Y segundo, el otro tema que hay aquí es que hay una lección importante de del movimiento socialdemócrata, que jugó también un papel importantísimo, por ejemplo, en el apoyo a la creación del Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fueron ellos los que más alentaron resoluciones para la creación del Estado de Israel bajo el gobierno del Partido Laborista en aquel momento. Y esto se aprendió la tragedia que fue la Primera Guerra Mundial, donde la socialdemocracia fue dividida porque había un acuerdo y se sabía que los pobres, los proletarios, la gente más humilde son los que van a morir a la guerra. En la guerra la declaran los ricos para que la hagan los pobres. Y en principio hay que evitar una guerra de ese tipo a toda costa. Y hubo quien votó por los presupuestos de guerra y hubo otros que se separaron. Esos que se separaron, entre los cuales estaba el partido, la mayoría, los bolcheviques de los rusos, también tuvieron movimientos socialdemócratas del norte de Europa, de Noruega, de Suecia, de esos países que después, aunque ellos se oponían a la guerra, vieron el desastre que llevó la guerra a Rusia y tomaron distancia inmediata del terror rojo que produjeron los comunistas y como movimiento socialdemócrata se ratificó en una posición contraria a las guerras. Que eso no tiene nada que ver con solidaridad con el terror rojo. Por el contrario, en cuanto a aquella gente empezaron a hacer las cosas que estaban haciendo Trotsky, Lenin y compañía, la socialdemocracia nórdica tomó distancia inmediata y también lo hicieron movimientos que estaban en otros países como Alemania, como Austria, como Francia, España, etcétera, etcétera. Y eso fue parte importante de esta historia. La otra es la Segunda Guerra Mundial. Toda la lectura de la historia de las relaciones internacionales ha criticado la inacción de la Liga de las Naciones con sanciones muy leves y con una condena mínima en torno a el ataque que lanzó la Italia de Mussolini contra el imperio etíope. ¿Era el imperio etíope un modelo de democracia? Claro que no. ¿Violó la invasión italiana la soberanía etíope? Claro que la violó. Y no, pero es que la soberanía es popular. Simplemente los italianos estaban avanzando sobre un imperio que no descansaba en la soberanía popular. Mira, yo no sé hasta qué punto descansaba en la soberanía popular, pero quedó evidente que allí lo que se había producido una agresión y que los que estaban atacando Etiopía, no importaba cuán democrática fuera Etiopía, como no importa hoy cuán democrático es Irán, los que están atacando en una guerra a otro país están violando la Carta de las Naciones Unidas, punto. Y está bueno de hacer críticas al orden internacional, que el orden internacional no resuelve el problema de Irán. Bueno, el orden internacional tiene una solución para el problema de Irán. Hubo el acuerdo que Obama firmó y que estaba paralizando el programa nuclear iraní. Y hasta ahí es donde se llega. Que tú no puedes contar, que tú puedes tumbar ese gobierno, es verdad. Tienes que vivir ahí. ¿Quiénes deberían ser los que manejarían
la salida, el cambio de régimen en Irán, los iraníes, con el apoyo externo, con la solidaridad, etcétera, pero no con una guerra. Y vamos a ver, porque todo parece indicar que es esto, que el gobierno iraní no va a caer. Eso es lo que hasta ahora apunta. Y que además, en sustitución de un ayatolá radical, profundamente antioccidental, profundamente antinorteamericano, que tenía más de 80 años, creo que eran 89, y que se estaba a punto de morir, lo han convertido, porque además es una política, mala política. Diríamos, es buena politiquería para lo interno en Israel, es buena política de Netanyahu, es buena politiquería para lo interno en Estados Unidos de Trump, y es malísima política en relación a Irán. Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Que ahora a un ayatolá que tenía 89 años, que estaba enfermo, ahora lo han reemplazado como respuesta a esta situación por su hijo de 40 y tantos años, todavía más radical que él. Y que si no está construyendo el arma nuclear es porque está bajo fuego. ¿Y qué van a hacer? Van a mantener esto una guerra permanente y norteamericanos muriendo y gente muriendo en los países árabes del Golfo y el precio de la gasolina, porque ¿quién paga por la gente que hoy no tiene un alimento que llevarse a la boca por los precios que están teniendo los alimentos aquí? Se van a comprometer los ricos que han lanzado esta guerra a pagar ellos más impuestos para que los pobres vivan mejor, o se van a comprometer ellos a reducir su gasto de gasolina para que el precio no suba tanto. No, eso es mentira. Lo que está pasando aquí, que es una guerra de ricos para que lo paguen los pobres y el precio de la gasolina por el cielo, y otra guerra más con sangre y tesoro despilfarrado sin ningún motivo. Entonces, esto es lo que yo creo. ¿Para qué? Para que Netanyahu no vaya a la cárcel. ¿Para qué? Para que el tema de los archivos de Epstein no se conviertan en el centro de la noticia, para que el tema de la economía no sea profundamente discutido porque no le está yendo bien. Entonces, ¿cuáles son estos inventos? Por decirlo con toda claridad. Y allí yo quería, bueno, voy a tomar la primera pausa y ahora voy a retornar, porque con esto de los ataques al derecho internacional y diciendo que el orden mundial basado en el derecho internacional no estaba respondiendo a los problemas, hay muchos Marcos Pérez en Buenavista. Y ahora en el tema cubano han aparecido gente que han venido a darle a esa matraca de que hay que respaldar una agresión, que le ha fallado a Cuba el derecho internacional, que la ONU le ha fallado a Cuba, y que entonces por eso es que está pasando lo que está pasando, el bloqueo, que el petrolero, que está contra el derecho internacional, pero está muy bien porque el derecho internacional le ha fallado a Cuba, que Europa le ha fallado a Cuba. Vamos a eso, entonces yo voy a coger la primera pausa y ya regreso con ustedes enseguida. Bueno, hay alguien ahí que me está insultando y, como es lógico, ese se va a ir del aire muy pronto. Pongo la cortina y ya regreso.